Las lámparas de araña doradas proyectaban una cálida luz sobre los pulidos suelos de mármol de Bella Vista, uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. Cada detalle de este lugar denotaba lujo. Desde los paneles de madera tallados a mano en las paredes hasta las orquídeas frescas en cada mesa, todo era perfecto. Ese tipo de perfección que tenía un precio que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Esa noche había mucha gente. El restaurante bullía con conversaciones tranquilas y el suave tintineo de cubiertos caros contra la porcelana fina. Hombres con trajes de 1000 colores se sentaban frente a mujeres envueltas en vestidos de diseñador, discutiendo acuerdos que podían cambiar empresas enteras de la noche a la mañana. Esto no era solo un restaurante. Era el lugar donde el poder se encontraba con el poder, donde se hacían y se perdían fortunas. En el centro de todo, se alzaba un magnífico piano de cola con menús de 7 tiempos. El Steinway negro brillaba bajo la tenue iluminación, con una superficie tan pulida que podías verte reflejado. No era solo decoración. Este piano valía más que las casas de la mayoría. Pero esta noche, como la mayoría de las noches, permanecía en silencio. Un hermoso gigante dormido esperando las manos adecuadas para despertarlo. Richard Stone estaba sentado en la mejor mesa de la casa, junto a los grandes ventanales con vistas a Central Park. A sus 45 años, era el tipo de hombre que llamaba la atención en cuanto entraba en una habitación. Su elegante traje gris estaba confeccionado a la perfección, y sus ojos azul acero tenían una frialdad que incomodaba a la gente. Richard era el director ejecutivo de Nextech Solutions, una empresa que había construido de la nada hasta convertirla en un imperio multimillonario. Era implacable en los negocios, y aún más implacable con la gente que consideraba inferior. Esta noche era importante para Richard. Sentados a su mesa había 5 posibles inversores, cada uno con cientos de millones de dólares. No eran unos inversores cualquiera. Eran las personas que podían llevar su empresa al siguiente nivel. El acuerdo que estaban negociando podría convertir a Richard en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Pero estos inversores eran cuidadosos con su dinero. Querían ver que Richard era alguien en quien confiar, alguien que compartiera sus valores. El mercado está listo para este tipo de innovación, decía Richard, cortando su participación, perfectamente preparada. No solo vendemos tecnología, vendemos futuro. Los inversores asintieron, impresionados por su confianza. Una de ellas, una mujer mayor de cabello canoso, se inclinó hacia adelante. Tus proyecciones son impresionantes, Richard, pero necesitamos saber que entiendes la importancia de la imagen. En el mundo actual, cómo te presentas importa tanto como tu producto. Richard sonrió con esa fría sonrisa suya. Lo entiendo perfectamente. La imagen lo es todo. La gente necesita saber que se trata de calidad con clase. Por eso elegí este restaurante esta noche. Solo lo mejor sirve. Mientras la conversación continuaba, el personal se movía a su alrededor como sombras. Los camareros de Bella Vista estaban entrenados para ser invisibles a menos que fuera necesario. Aparecían cuando había que rellenar los vasos, desaparecían cuando las conversaciones privadas requerían privacidad. Era un arte, y el personal lo había perfeccionado durante años sirviendo a la élite de la ciudad. Entre ellos se encontraba Rosa Martínez, una mujer que llevaba 15 largos años trabajando en Bella Vista. A sus 52 años, Rosa había visto todo lo que este restaurante tenía para ofrecer. Había atendido a estrellas de cine, políticos y magnates. Había visto cerrar tratos millonarios durante el postre y matrimonios terminar antes de que llegara el plato principal. Rosa no era como las demás camareras. Si bien la mayoría eran jóvenes aspirantes a actores o modelos que trabajaban para pagar sus cuentas, Rosa estaba allí por una razón diferente. Tenía una familia que mantener. Su esposo había fallecido en un accidente de construcción hacía 8 años, dejándola a cargo de criar a su sobrino adolescente y cuidar de su madre anciana. Este trabajo no era temporal para Rosa. Era una cuestión de supervivencia.
Se movía entre las mesas con una gracia profesional. Su uniforme negro, impecable y profesional, Rosa se enorgullecía de su trabajo incluso cuando los clientes la trataban como si fuera un mueble. Sabía sonreír cuando la gente era grosera, mantener la calma cuando alzaban la voz y hacerlos sentir importantes incluso cuando la hacían sentir insignificante. Esa noche, Rosa estaba asignada a la sección de Richard. Ya lo había atendido antes y sabía exactamente qué esperar. Era exigente, impaciente y trataba al personal como si fueran invisibles. Nunca decía por favor ni gracias. Nunca la miraba a los ojos al hablar y siempre se quejaba de algo. Pero sus propinas eran buenas, y Rosa necesitaba cada dólar que pudiera conseguir. Mientras se acercaba a su mesa con una nueva botella de vino, Rosa pudo oír a Richard hablar sobre mantener los estándares y mantener a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Había escuchado este tipo de conversación antes de clientes como él. Hablaban en código, pero el mensaje siempre era claro. Había gente que encajaba en lugares como este y gente que no. El gerente del restaurante, Tony Castellano, lo observaba todo desde su puesto cerca de él. Cocina. Tony llevaba más de 20 años al frente de Bella Vista y sabía cómo tratar con clientes difíciles. También sabía lo valiosa que era Rosa para su equipo. Era confiable, profesional y podía manejar cualquier situación. Pero Tony también sabía que clientes como Richard Stone esperaban cierto nivel de adaptación. Era un delicado equilibrio que debía mantener cada noche. La velada transcurría sin contratiempos. La presentación de Richard impresionaba a los inversores. La comida era perfecta y el ambiente era exactamente lo que todos esperaban de Bella Vista. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con la suave música clásica que sonaba por altavoces ocultos. Todo estaba bajo control. Pero la vida tiene una forma de cambiar en un instante. A veces, solo se necesita un pequeño momento, un evento inesperado, para convertir una velada perfecta en algo inesperado. Esa noche, ese momento era entrar por la puerta principal de Bella Vista, completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse. El restaurante continuaba su elegante danza. Los camareros se deslizaban entre las mesas, se rellenaban las copas y se intercambiaba dinero en conversaciones tranquilas. El piano permanecía silencioso en su rincón, hermoso e intacto. Ninguno de los comensales le prestó mucha atención. Para ellos, era solo otra decoración costosa en una sala llena de cosas caras. Pero algunas personas ven la belleza de otra manera. Algunas personas entienden que el verdadero valor no siempre radica en el precio ni en la exclusividad. A veces, las cosas más preciadas de la vida son las que llegan al alma, las que nos recuerdan nuestra humanidad en un mundo que a menudo la olvida. Esa noche, Bella Vista estaba a punto de aprender esa lección de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las puertas de cristal de Bella Vista se abrieron con un suave silbido, dejando entrar una breve ráfaga de aire fresco vespertino desde la concurrida calle de Manhattan. Un joven entró, deteniéndose un momento mientras sus ojos se acostumbraban a la cálida luz dorada. A sus 16 años, Alex Martínez tenía ese tipo de rostro que hacía que la gente lo mirara 2 veces. No porque fuera particularmente guapo, aunque tenía la mirada amable y la sonrisa cálida de su tía Rose. La gente se fijaba en Alex porque había algo diferente en él. Algo que sugería una profundidad que trascendía su edad. Se suponía que Alex no debía estar allí. En realidad, no. Los chicos de su edad no solían entrar en lugares como Bella Vista a menos que estuvieran con sus padres adinerados. Pero Alex tenía una razón. La misma razón por la que venía todos los martes por la noche exactamente a las 8:30. Había venido para acompañar a su tía Rosa a casa después de que terminara su turno. Todo había empezado hacía 3 meses, después de que una mujer fuera atacada a solo 2 manzanas del restaurante. Rosa había llamado a Alex esa noche, con la voz temblorosa, mientras le contaba lo sucedido. Vale, Mo, había dicho, usando el apodo en español con el que lo llamaba desde pequeño.
pero me daba mucho miedo ir sola al metro. El martes siguiente, Alex apareció en Bella Vista sin que nadie se lo pidiera. «Te acompaño a casa, tía. Rosa», había dicho simplemente. «Y lo voy a hacer cada semana», había protestado Rosa al principio. Alex trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles después de la escuela, y el martes solía ser su día más largo, pero Alex no aceptaba discusiones. La familia era la familia, y Rosa había sacrificado demasiado por él a lo largo de los años. Esta noche, Alex llegaba con unos minutos de retraso. Su turno en la tienda se había alargado más de lo previsto cuando llegó un camión de reparto justo cuando debía irse. El señor Peterson, el dueño de la tienda, era un buen hombre que entendía que Alex necesitaba irse a tiempo los martes. Pero a veces los negocios se interponían. Alex miró su teléfono al entrar en el elegante vestíbulo del restaurante. 8:35. Rosa pronto terminaría con su última mesa. Había aprendido el ritmo de su trabajo en los últimos meses. Los martes por la noche solían estar muy ocupados, pero no eran una locura, lo que significaba que Rosa podía terminar su sección a las 9. Si todo iba bien, la recepcionista levantó la vista cuando Alex se acercó. Jennifer se había acostumbrado a verlo en los últimos meses. Al principio, había sospechado. Los adolescentes no solían frecuentar restaurantes caros a menos que estuvieran tramando algo. Pero Alex era diferente. Era educado, tranquilo y, claramente, estaba ahí para su tía. «Hola, Alex», dijo Jennifer con una sonrisa genuina. «Rosa casi termina. Está terminando con la mesa grande junto a las ventanas. Puedes esperar en tu sitio de siempre». Alex asintió en agradecimiento y se dirigió a una pequeña zona cerca de la barra donde había sillas adicionales. No era una gran sala de espera, pero estaba apartada de los camareros y los clientes. Había reclamado este pequeño rincón como suyo durante los últimos meses y el personal se había acostumbrado a verlo allí con su mochila y sus deberes, pero esta noche era diferente. Mientras Alex se acomodaba en su silla habitual y sacaba su libro de historia, algo le llamó la atención: el piano. Estaba allí, en su rincón, como siempre, pero esta noche la luz parecía iluminarlo de forma diferente. Tal vez, como la lámpara de araña proyectaba sombras sobre su superficie pulida. O tal vez Alex simplemente lo veía con nuevos ojos después de un largo día. Alex ya había visto el piano antes. Claro, era imposible pasarlo por alto. Pero siempre había tenido cuidado de mantener la distancia. Conocía las reglas de lugares como este, incluso sin que le dijeran: «Mira, pero no toques. Agradece que te dejen entrar. No llames la atención». Esa noche, sin embargo, algo lo atraía hacia ese hermoso instrumento. Alex tocaba el piano desde los 7 años. Empezó con un viejo teclado eléctrico que su tía Rosa le había comprado en una casa de empeños para su cumpleaños. Le faltaban la mitad de las teclas en unos altavoces que crujían al tocar demasiado alto. Pero para Alex, de 7 años, bien podría haber sido un Steinway. Con los años, Alex se había vuelto muy bueno. Aprendió solo, principalmente con vídeos de YouTube y libros de la biblioteca cuando Rosa no podía permitirse clases. Cuando su profesora de música en la escuela notó su talento, empezó a quedarse fuera del horario de trabajo para trabajar con él gratis. «Tienes un don, Alex», le decía. «No lo desperdicies». Alex no lo desperdiciaba. Practicaba cada momento libre que tenía. En la escuela, durante los descansos del almuerzo en el centro comunitario los fines de semana, incluso en el viejo piano vertical de su iglesia, cuando el padre Rodríguez lo dejaba entrar temprano los domingos por la mañana, la música no era solo un pasatiempo para Alex. Era su escape, su pasión, su futuro. Pero Alex nunca había tocado un piano de cola de verdad. Los había visto en videos, leído sobre ellos en libros, soñado con cómo se sentiría sentarse en uno. El piano de Bella Vista era todo lo que había imaginado y más. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver la perfección de su construcción.
la forma en que la luz se reflejaba en su prístina superficie. Mientras Alex intentaba concentrarse en su tarea, sus ojos volvían una y otra vez al piano. Podía imaginar cómo sonaría, cómo se sentirían las teclas bajo sus dedos. Llevaba meses trabajando en una pieza de Chopin, lidiando con algunos de los pasajes más complejos del viejo piano vertical del centro, con sus teclas pegajosas y su tono irregular. En un piano como ese, la música fluiría como el agua. El restaurante empezaba a calmarse a medida que se acercaba la hora de cerrar. La mayoría de los comensales habían terminado de comer y se habían dedicado a otras actividades. Los inversores en la mesa de Richard Stone seguían enfrascados en una conversación, pero sus voces se habían vuelto más suaves, más íntimas. Era entonces cuando se cerraban los verdaderos negocios. Cuando se producían apretones de manos millonarios con los últimos sorbos de vino caro, Alex volvió a mirar su teléfono. 8:50. Rosa debería estar terminando pronto. Miró a su alrededor y la vio al otro lado de la sala, recogiendo los platos de una mesa que acababa de marcharse. Se movía con la misma gracia y eficiencia de siempre, pero Alex notaba el cansancio en sus hombros. 15 años de este trabajo le habían pasado factura, aunque Rosa nunca se quejó. Ver trabajar a su tía siempre llenaba a Alex de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Rosa era la persona más trabajadora que conocía. Alguien que había sacrificado sus propios sueños para cuidar de su familia. Tristeza porque Alex sabía que Rosa alguna vez tuvo sueños propios. Quería ser maestra antes de que la vida se interpusiera. Antes de que la responsabilidad se volviera más importante que la ambición. Alex iba a ser diferente. Iba a lograr algo por sí mismo. No solo por él, sino por Rosa. Cada solicitud de beca que llenaba, cada audición para la que se preparaba, cada hora que dedicaba a practicar era para ambos. La música iba a ser su salida, su camino hacia una vida mejor. El piano parecía llamarlo de nuevo, y esta vez, Alex se encontró de pie sin realmente decidirse. Sus pies lo llevaron por el restaurante, pasando junto a las mesas vacías y las luces tenues. Se dijo a sí mismo que solo iba a mirar, solo a verlo de cerca. No había nada de malo en eso, ¿verdad? Al acercarse, Alex pudo apreciar cada detalle del magnífico instrumento. La veta de la madera era perfecta, los pedales de latón pulidos hasta un brillo de espejo. Esto no era solo un piano. Era una obra de arte, una obra maestra de artesanía que representaba siglos de tradición musical. Alex llegó al piano y se detuvo, con el corazón latiendo un poco más rápido. De cerca, era aún más hermoso de lo que había imaginado. Podía ver su reflejo en su superficie brillante. Casi podía oír la música que lo esperaba en su interior. Todas esas teclas, todas esas posibilidades. Toda una vida de canciones esperando ser interpretadas sin siquiera pensarlo. Alex extendió la mano y tocó suavemente una de las teclas. Do central. La nota sonó clara y pura, perfecta de una manera que lo dejó sin aliento. Era solo una nota, pero era el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Lo que Alex no sabía era que al otro lado de la habitación, unos ojos penetrantes habían notado su movimiento hacia el piano. Lo que él no sabía era que ese gesto sencillo e inocente estaba a punto de cambiarlo todo. La nota del piano quedó suspendida en el aire un instante antes de desvanecerse. Para Alex, fue el sonido más hermoso que había oído en todo el día. Para Richard Stone, sentado a 12 metros de distancia en su importante mesa, fue como si sonara una alarma de incendios. Richard levantó la vista de golpe de su conversación sobre proyecciones trimestrales y expansión del mercado. Sus ojos azul acero encontraron de inmediato el origen del sonido. Allí, de pie ante su preciado piano, estaba un adolescente. No un adolescente cualquiera, sino uno que claramente no pertenecía a un lugar como Bella Vista. Richard lo supo con solo mirarlo. El chico vestía vaqueros y una sudadera sencilla con capucha, probablemente de alguna tienda de descuento.
Llevaba la mochila colgada del hombro y tenía esa mirada que Richard asociaba con problemas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Richard atravesó la atmósfera silenciosa del restaurante como un cuchillo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero no le importó. Todas las cabezas en el comedor se giraron hacia el sonido. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Incluso la suave música de fondo pareció detenerse. Dot. Alex apartó la mano del piano bruscamente, como si le hubiera quemado. Su corazón se aceleró de inmediato, no exactamente por miedo, sino por la repentina atención. Se giró hacia la voz y vio a un hombre con un traje caro que se acercaba a él, con el rostro desencajado por la ira. «Lo siento, señor», dijo Alex rápidamente, con voz tranquila pero firme. «Solo estaba que», interrumpió Richard, subiendo la voz a cada paso. «Simplemente tocar un piano que cuesta más de lo que tu familia gana en 5 años. Simplemente poner tus sucias manos en algo que no deberías tener cerca». Los inversores en la mesa de Richard observaban con interés. Esto no era lo que esperaban de su cena de negocios, pero sin duda fue entretenido. Podían ver a su potencial socio en acción, ver cómo manejaba las situaciones cuando tenía el control. Alex sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, pero mantuvo un tono respetuoso. No intentaba causar problemas. «Señor, solo esperaba a que mi tía terminara de trabajar». ¿Su tía? Richard se rió, pero no tenía gracia. Adivinen. Una de las señoras de la limpieza, del personal de cocina. Sus ojos recorrieron a Alex de pies a cabeza, fijándose en cada detalle de su apariencia. Debería haberlo sabido. Ustedes siempre creen que pueden andar por donde quieran. Esas palabras le dieron a Alex como un puñetazo. Ustedes. Había oído frases así antes, normalmente susurradas a puerta cerrada o murmuradas en voz baja. El aliento de la gente, pero nunca dirigidas a él de forma tan directa, tan pública. Alex sintió un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y rabia que se esforzó por disimular. Rosa estaba cobrando en una mesa cerca de la cocina cuando oyó la voz alzada de Richard. Al principio, pensó que era otro cliente exigente quejándose de su comida. Pero al oír la palabra tía, se le heló la sangre. Se giró hacia el sonido y vio exactamente lo que más temía. Su sobrino Alex estaba de pie junto al piano, y Richard Stone se le echaba encima como un depredador. Rosa dejó lo que estaba haciendo y cruzó corriendo el restaurante con el corazón latiéndole con fuerza. Había atendido a Richard Stone docenas de veces a lo largo de los años, y sabía exactamente qué clase de hombre era. Era de los que veían a través de gente como ella, que trataba al personal como si fueran invisibles a menos que algo saliera mal. Y cuando algo salía mal, podía ser cruel. «Alex, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Rosa con tristeza al llegar a ellos, intentando suavizar su voz. Pero podía ver la tensión en los hombros de su sobrino, podía ver la ira creciendo en el rostro de Richard. «Ah, ahí está», dijo Richard, dirigiendo su atención a Rosa. «Debería haberlo sabido. No puedo controlar a tu familia mejor de lo que tú recuerdas rellenarme el vaso de agua a tiempo». Rosa sintió el familiar escozor de sus palabras, pero estaba más preocupada por Alex que por sí misma. «Lo siento mucho, señor Stone. Alex solo estaba esperando a que terminara mi turno. Me acompaña a casa los martes por la noche por seguridad». «¿Seguridad?». La risa de Richard fue áspera. «Tal vez deberías preocuparte más por la seguridad de mis otros clientes». «¿Qué sigue? ¿Va a empezar a revisar bolsos mientras nos distraemos con su piano?». La sugerencia fue tan ridícula, tan insultante que Alex ya no pudo callarse. «Nunca haría algo así», dijo. Su voz se volvió más fuerte ahora a pesar del dolor en sus ojos. Solo estaba mirando el piano. Nunca había visto uno tan hermoso. ¿Hermoso? La voz de Richard destilaba sarcasmo. ¿Qué sabes tú de belleza? ¿De calidad? Este piano vale más de lo que ganarás en toda tu vida, suponiendo que alguna vez consigas un trabajo de verdad.
Varios comensales habían empezado a sacar sus teléfonos. Algunos grababan vídeos, otros solo tomaban fotos. La escena era demasiado dramática para ignorarla. Y en el mundo actual, todo lo interesante acababa en redes sociales en cuestión de minutos. Tony Castellano, el gerente del restaurante, apareció como de la nada. Había estado observando cómo se desarrollaba la situación desde el otro lado de la sala, intentando decidir cuándo intervenir. Tony llevaba suficiente tiempo en el negocio de la restauración como para saber que situaciones como esta podían empeorar rápidamente. ¿Hay algún problema, señor Stone?, preguntó Tony con voz cuidadosamente neutral. Necesitaba proteger a su personal, pero tampoco podía permitirse ofender a uno de sus clientes más importantes. El problema, dijo Richard, volviéndose hacia Tony con evidente irritación, ¿es que dejas que chicos al azar anden por mi restaurante tocando equipos caros? ¿Qué clase de establecimiento diriges? Tony sintió el peso de la situación. Miró a Alex, que permanecía en silencio con las manos a los costados, visiblemente avergonzado, pero sin amilanarse. Luego miró a Rosa, que había sido una de sus mejores empleadas durante 15 años. Finalmente, miró a Richard Stone, cuyas cenas de negocios aportaban miles de dólares al restaurante cada mes. Seguro que fue solo un malentendido, dijo Tony con cautela. El joven no estaba causando ningún daño. No estaba causando ningún daño. La voz de Richard volvió a alzarse. Estaba tocando un instrumento invaluable con las manos sucias. ¿Quién sabe qué daño podría haber causado? ¿Quién sabe qué podría haber planeado hacer a continuación? Alex sintió que algo dentro de él se quebraba. No era ira, sino una especie de claridad. Se había pasado toda la vida siendo educado, respetuoso, manteniéndose en su sitio. Pero había algo en ese momento, en la forma en que este hombre hablaba de él y su familia, que lo hizo querer defenderse. No tengo las manos sucias, señor, dijo Alex en voz baja. Y no pensaba hacer nada más que esperar a mi tía. Me encanta la música y nunca había visto un piano tan bonito. Lo siento si no debí haberlo tocado, pero no quise faltarte al respeto. Richard miró a Alex un momento, sorprendido por la compostura del adolescente. La mayoría de los chicos ya habrían corrido hacia la puerta, o al menos se habrían encogido ante su ataque verbal. Pero este chico se mantenía firme, hablando con respeto. Aunque con firmeza, eso enfureció aún más a Richard. Amo la música, dijo Richard con una mueca de desprecio. Claro. Estoy seguro de que eres un auténtico Mozart. Déjame decirte algo, chico. Este no es tu mundo. Esta no es tu gente. Este piano, este restaurante, la gente que está en él, nada de esto es para ti. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Las palabras flotaron en el aire como veneno. En el comedor, otros clientes se removieron incómodos en sus asientos. Algunos claramente disfrutaban del drama, pero otros parecían perturbados por las duras palabras de Richard. El personal había dejado lo que estaban haciendo para mirar. Sin saber si intervenir o mantenerse al margen, Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No por ella, sino por Alex. Se había esforzado tanto por protegerlo de ese trato, por asegurarse de que creciera creyendo que podía ser lo que quisiera. Y ahora este hombre intentaba desmentirlo todo delante de una sala llena de desconocidos. Por favor, señor Stone, dijo Rosa, con la voz apenas por encima de un susurro. Es solo un niño, no pretendía ofender. Pero Richard no había terminado. Podía ver la grabación de las espumas. Podía ver la atención que recibía de sus inversores. Esta era su oportunidad de demostrarles la clase de líder que era, cómo gestionaba los problemas cuando surgían. Solo un niño, dijo Richard, y su voz resonó por todo el restaurante. Este niño necesita aprender a respetarse. Necesita aprender cuál es su lugar. Quizás sea hora de que alguien le enseñe exactamente dónde pertenece. Alex miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban. Algunos parecían curiosos,
otros incómodos y unos pocos genuinamente compasivos. Pero todos observaban, esperando a ver qué pasaba. Pensó en correr, en tomar la mano de Rose y salir de allí lo más rápido posible. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el orgullo. Quizás la terquedad. O quizás simplemente la certeza de que huir no cambiaría nada. Hombres como Richard Stone seguirían existiendo mañana. Seguirían tratando a gente como Rosa y Alex como si no importaran. Huir no probaría nada, excepto que Richard tenía razón. Dot. Así que Alex se quedó. Se quedó allí de pie con la cabeza bien alta, mirando a Richard Stone directamente a los ojos, esperando a ver qué pasaba. Richard Stone sintió las miradas de todos en el restaurante sobre él, y le gustó. Este era su momento para mostrarles a todos cómo era el verdadero liderazgo, cómo un hombre exitoso manejaba los problemas cuando surgían. Los inversores en su mesa observaban con interés y pudo ver aprobación en algunos de sus rostros. Este era exactamente el tipo de acción decisiva que querían ver de un posible socio comercial. Tony. Richard llamó a la gerente, su voz con un tono autoritario. Eso esperaba obediencia inmediata. Quiero que llamen a seguridad ahora mismo. Esta situación ha ido demasiado lejos. Tony Castellano sintió un nudo en el estómago. Seguridad significaba involucrar a la policía. Y una vez involucrada, todo se haría oficial. Habría informes, preguntas y probablemente mala publicidad para el restaurante. Pero Richard Stone gastó más dinero en Bella Vista en un mes que la mayoría de los clientes en un año. Señor Stone, de verdad no creo que sea necesario, dijo Tony, intentando mantener la voz tranquila y profesional. El joven no ha hecho nada que requiera. No ha hecho nada. La voz de Richard subió de tono e hizo que varios comensales en mesas cercanas se revolvieran incómodos. Está invadiendo. Está dañando propiedad privada. Está molestando a mis invitados y arruinando mi cena de negocios. Si eso no es suficiente para que tome medidas, entonces tal vez deba buscar un restaurante con administración. De verdad se preocupa por proteger a sus clientes. La amenaza era clara. Tony había visto a Richard destruir relaciones comerciales por cosas más pequeñas. Si perdía el negocio de Richard, el restaurante lo sentiría inmediatamente. Pero al ver a Alex y Rosa, Tony también supo que le estaban pidiendo que eligiera entre el dinero y lo correcto. Dot. Alex observó el rostro del gerente y pudo ver la lucha interna que se desarrollaba allí. Se sintió mal por poner a Tony en esa situación. Alex nunca había querido tanta atención, nunca quiso causarle problemas a nadie. Solo quería esperar a su tía y acompañarla a casa sana y salva, como hacía todos los martes. Señor, dijo Alex con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Puedo irme. No quiero causar más problemas. Oh, te irás. De acuerdo, dijo Richard, señalando a Alex con el dedo como si fuera un arma. Pero no antes de que todos aquí entiendan exactamente lo que pasó esta noche. No antes de que haya consecuencias por este tipo de comportamiento. Rosa se sintió impotente al ver cómo trataban a su sobrino como a un criminal. 15 años trabajando en lugares como este le habían enseñado cuándo hablar y cuándo callar. Pero este era Alex. Esta era su familia. No podía quedarse ahí parada viendo cómo lo humillaban. Por favor, señor Stone, dijo Rosa, acercándose a su sobrino. Alex es un buen chico. Nunca se ha metido en problemas. Nunca le ha causado problemas a nadie. Se esfuerza mucho en la escuela. Tiene trabajo. Ayuda a cuidar de nuestra familia. Esto es solo un malentendido. Richard miró fríamente a Rosa y ella pudo ver el desprecio en sus ojos. ¿Un malentendido? Tu sobrino acaba de contaminar un piano de $50,000 con las manos. ¿Tienes idea de cuánto cuesta limpiar y afinar un instrumento así? La cifra fue un duro golpe para Rosa. $50,000. Eso era más de lo que ganaba en 2 años trabajando en el restaurante. La idea de que Alex hubiera dañado algo tan valioso la revolvía. Apenas lo toqué,
dijo Alex en voz baja. Solo presioné una tecla con mucha suavidad. Nunca dañaría nada a propósito. Una tecla. Richard se rió. Pero el sonido era áspero y desagradable. ¿Crees que eso importa? ¿Crees que tus gérmenes saben que deben permanecer en una sola tecla? ¿Crees que la grasa de tu piel solo afecta la nota que tocaste? Varios comensales sacaron sus teléfonos, grabándolo todo. Algunos intentaban ser sutiles, manteniéndolos agachados o fingiendo revisar sus mensajes. Otros eran más obvios, grabando con claridad el enfrentamiento. La escena era demasiado dramática como para ignorarla, y todos parecían intuir que estaban presenciando algo que daría que hablar. Pero durante un buen rato, uno de los inversores en la mesa de Richard, un hombre de cabello plateado y reloj caro, se inclinó para susurrarle algo a la mujer sentada a su lado. Ella asintió y susurró, ambos con la vista puesta en la escena que se desarrollaba cerca del piano. Estaban evaluando claramente no solo la situación, sino cómo la manejaba Richard. ¿Sabes cuál es el verdadero problema?, continuó Richard, con la voz cada vez más alta y agresiva. Es que algunas personas no entienden los límites. No entienden que hay lugares a los que pertenecen y lugares a los que no. No entienden que el respeto hay que ganárselo, no solo exigirlo. Alex sintió cada palabra como una bofetada. Había oído ese tipo de comentarios antes, pero nunca dirigidos a él tan públicamente, con tanta saña. Una parte de él quería defenderse para explicar que si entendía el respeto, que no había sido más que respetuoso desde el momento en que entró en el restaurante. Pero otra parte empezaba a comprender que nada de lo que dijera le importaría a ese hombre. Creo que lo que el señor Stone intenta decir, dijo Tony, intentando mediar, es que el piano es un instrumento muy valioso y que debemos tener cuidado. No intentes suavizar esto, Tony. Richard lo interrumpió. No intento decir nada. Lo digo directamente. Este niño no es. Lleva mucho tiempo aquí. Su familia no pertenece aquí. Y el hecho de que les dejes pensar que sí es un problema para tu negocio. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla llorar. Había trabajado demasiado, se había sacrificado demasiado como para permitir que alguien como Richard Stone la hiciera sentir avergonzada de quién era o de dónde venía. Una mujer sentada en una mesa cerca de la ventana se levantó de repente, con la silla raspando el suelo. Era mayor, probablemente de unos 60 años, y llevaba unas joyas que sugerían mucho dinero. Disculpe, dijo, su voz interrumpiendo la diatriba de Richard. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. Richard se volvió hacia ella, visiblemente molesto por la interrupción. Lo siento, pero esto no te incumbe. De hecho, sí, dijo la mujer, acercándose al grupo cerca del piano. Verá, llevo 20 años viniendo a este restaurante. He visto a esta joven, señaló a Rosa, atender a los clientes con gracia y profesionalismo noche tras noche. Y te he visto tratarla a ella y a otros miembros del personal como si fueran invisibles, a menos que necesites algo de que quejarte. Las palabras de la mujer quedaron flotando en el aire como un desafío. El rostro de Richard se sonrojó, en parte por la ira y en parte por la vergüenza. No estaba acostumbrado a que lo llamaran la atención en público, y menos por alguien con una posición social adinerada. Esto es un asunto privado, dijo Richard apretando los dientes. Privado. La mujer miró a su alrededor, a todos los teléfonos que grababan, a todos los rostros que observaban. Nada de esto me parece privado, y francamente, tu comportamiento es más inquietante que cualquier cosa que haya hecho este joven. Otros comensales comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos estaban claramente del lado de Richard, coincidiendo en que el chico se había pasado de la raya, pero otros parecían incómodos con cómo se estaba manejando la situación. Las grabaciones de los teléfonos lo captaron todo. Cada palabra, cada expresión, cada momento incómodo. Alex miró a su alrededor y se dio cuenta de que este momento probablemente lo perseguiría durante mucho tiempo.
En pocas horas, los videos de este enfrentamiento estarían en línea. La gente los compartiría, los comentaría, juzgaría a todos los involucrados. Su nombre quedaría ligado a esto para siempre. Pero en lugar de querer huir, la idea lo enderezó. Si esto iba a perseguirlo, si la gente iba a juzgarlo por este momento, entonces quería asegurarse de que vieran quién era realmente. Señor Stone, dijo Alex, con una voz clara y fuerte que se oyó por todo el restaurante. Entiendo que esté molesto. Entiendo que este piano es valioso y que piense que no debería haberlo tocado, pero quiero que sepa algo sobre mí. Richard lo miró fijamente, sorprendido por la repentina confianza del adolescente. No soy la persona que cree, continuó Alex. No estoy aquí para causar problemas ni para llevarme nada que no me pertenece. Estoy aquí porque amo a mi familia y quiero asegurarme de que mi tía llegue sana y salva a casa. Eso es todo. El restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso la música de fondo parecía haber cesado. Todos escuchaban, esperando a ver qué pasaba. Richard miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban, a todos los teléfonos grabando. Sentía que el momento se le escapaba. Sentía que la historia estaba cambiando. Pero no iba a dejar que una adolescente lo avergonzara delante de sus inversores y posibles socios. ¿Sabes lo que pienso?, suspiró Richard, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Creo que es hora de acabar con esta situación de una vez por todas. Richard Stone miró a su alrededor, fijándose en todos los rostros que lo observaban, todos los teléfonos grabando, toda la atención centrada en ese momento. Las palabras de la mujer mayor le habían dolido más de lo que quería admitir. Algunos de los demás comensales asentían con la cabeza, y él podía ver la desaprobación en los rostros que deberían haberlo apoyado. Esto no iba como él había planeado, pero Richard no se había convertido en multimillonario rindiéndose cuando las cosas se ponían difíciles. Había construido su imperio encontrando las debilidades de la gente y explotándolas, usando sus fortalezas en su contra. Y de repente, al ver a este adolescente que decía amar la música, Richard tuvo una idea que lo hizo sonreír. ¿Sabes qué, Richard?, dijo, con un tono de voz diferente. Menos enojado, pero de alguna manera más peligroso. Creo que he estado manejando todo esto mal. Aquí estoy, molesto porque alguien tocó mi piano cuando tal vez debería ser más comprensivo. Alex sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el repentino cambio de tono de Richard lo puso más nervioso que los gritos. Rosa también debió sentirlo porque se acercó un poco más a su sobrino como si intentara protegerlo de lo que fuera que viniera después. Dijiste que te encanta la música, ¿verdad? Richard continuó, su sonrisa ensanchándose. Dijiste que nunca había visto un piano tan bonito. Bueno, soy un hombre razonable. Quizás me apresuré a juzgar. Tony, el gerente, parecía confundido. Conocía a Richard desde hacía años, y ese repentino cambio de la ira a la aparente generosidad no encajaba en absoluto con su personalidad. Algo se avecinaba, y Tony presentía que no iba a ser bueno. De hecho, Richard dijo, acercándose al piano, me siento generoso esta noche. Mis inversores han cenado y conversado, pero no hemos tenido ningún entretenimiento. Y aquí estás tú, afirmando amar la música, de pie junto a un hermoso piano. Alex empezaba a entender las cosas, y no le gustaba hacia dónde se dirigía la situación. Pero se mantuvo firme, enfrentándose a la fría mirada de Richard con toda la dignidad que pudo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, anunció Richard, y su voz se oyó con claridad por todo el restaurante, ahora en silencio. Ya que te interesa tanto este piano, ya que al parecer sabes tanto de música, ¿por qué no tocas algo para nosotros? La sugerencia cayó como una bomba en la sala. Varios comensales se quedaron boquiabiertos. Otros se inclinaron hacia adelante en sus sillas, de repente más interesados en el drama que se desarrollaba ante ellos. Todos comprendían lo que realmente estaba sucediendo. No era una invitación.
Era una trampa. Toca algo, repitió Alex en voz baja. Así es, dijo Richard, señalando con grandilocuencia el banco del piano. Demuestra a todos lo que puedes hacer. Demuestra que realmente perteneces a la misma sala que un instrumento como este. O sea, si de verdad amas la música tanto como dices, esto debería ser fácil para ti, ¿verdad? Rosa sintió una profunda angustia al darse cuenta de lo que Richard estaba haciendo. Estaba preparando a Alex para la humillación pública. Esperaba que Alex se sentara al piano y lo avergonzara, para demostrar que solo era un chico del barrio malo que no pertenecía a un lugar como Bella Vista. No creo que sea necesario, dijo Rosa rápidamente. Alex, deberíamos irnos. Tu tarea no se terminará sola. Pero Richard no iba a dejar que se fueran ahora. No cuando tenía la oportunidad perfecta para darles a todos en el restaurante una lección sobre cómo reconocer su lugar en el mundo. Oh, vamos, dijo Richard, con la voz llena de falso ánimo. No seas modesto. Tu sobrino estaba tan seguro hace unos minutos. Tan seguro de que entendía la música, tan cómodo tocando mi piano. Seguramente no le importará compartir su talento con todos nosotros. Los inversores en la mesa de Richard observaban fascinados. Esto era mejor que cualquier presentación de negocios. Vían a su socio potencial en acción, observando cómo manejaba los problemas y enfrentaba los desafíos. Varios de ellos claramente disfrutaban del espectáculo. ¿Qué pasa?, continuó Richard, percibiendo la vacilación de Alex, reconsiderándolo. Empezando a comprender que hay una diferencia entre amar la música y ser realmente capaz de crearla. Alex miró a su alrededor, a los rostros expectantes del restaurante. Algunos parecían compasivos, pero otros parecían ansiosos por verlo fracasar. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada momento de esta humillación. Lo que sucediera después se conservaría para siempre, se compartiría en redes sociales y sería comentado por desconocidos. Pero mientras Alex miraba el piano, sintió algo inesperado. No miedo, sino una especie de calma. Este hermoso instrumento que había provocado todos los problemas lo llamaba. Casi podía oír la música que lo esperaba en su interior. Podía sentir las teclas bajo sus dedos, aunque aún no los había tocado. Yo lo haré, dijo Alex en voz baja. Rosa lo agarró del brazo. Alex, no. No tienes que demostrarle nada a nadie. Sé que no tengo que hacerlo, dijo Alex, mirando a su tía con una leve sonrisa. Pero quiero. La sonrisa de Richard se ensanchó. Esto iba exactamente como lo había planeado. En unos minutos, este chico se sentaría al piano y probablemente tocaría algo como palillos chinos o Mary tenía un cordero pequeño. Quizás se congelaría por completo y no podría tocar nada. De cualquier manera, demostraría el punto de Richard sobre que cada uno sabe dónde está. Excelente, dijo Richard, aplaudiendo. Damas y caballeros, parece que vamos a tener algo de entretenimiento después de todo. Todo el restaurante pareció contener la respiración mientras Alex caminaba hacia el banco del piano. Sus pasos eran firmes, seguros, uniformes. Rosa lo seguía unos metros detrás. Su rostro estaba pálido de preocupación. Sabía que Alex sabía tocar. Por supuesto. Lo había oído practicar con ese viejo teclado en casa innumerables veces, pero esto era diferente. Era una trampa, pues le aterraba lo que sucedería cuando saltara. Alex se detuvo frente al banco del piano y miró las teclas. Eran perfectas, marfil, blanco y negro ébano, dispuestas en el patrón familiar que conocía desde la infancia. Pero estas teclas eran diferentes a todas las que había tocado. Parecían talladas en la luz misma. Tómate tu tiempo, Richard, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Estoy seguro de que nuestros invitados están ansioso por escuchar lo que puedes hacer. Alrededor del restaurante, la gente sacaba sus teléfonos si no lo habían hecho ya. Este iba a ser uno de esos videos de los que todos hablarían mañana. Un niño puesto en su lugar por un empresario exitoso.
Una lección sobre la realidad y sobre saber dónde perteneces en el mundo. Dot. Alex se sentó en el banco y ajustó ligeramente su posición. El banco tenía la altura perfecta, el piano la distancia perfecta de su cuerpo. Todo en este instrumento estaba diseñado para la música, construido para el tipo de actuaciones que podían conmover a la gente hasta las lágrimas o elevar sus espíritus hasta el cielo. Colocó las manos suavemente sobre las teclas, sus dedos encontrando su posición natural. El tacto era todo lo que había soñado. Sensible pero no demasiado sensible, firme pero no rígido. Este piano había sido construido por maestros en su oficio, y se notaba en cada detalle. ¿Alguna petición?, preguntó Alex, mirando a Richard con ojos inocentes. La sonrisa de Richard se desvaneció ligeramente. Había esperado que el chico estuviera más nervioso, más obviamente desorientado, pero Alex parecía cómodo, como si perteneciera a ese banco de piano. «Sorpréndenos», dijo Richard, recuperando la compostura. «Toca lo que creas apropiado para un restaurante como este». Alex asintió y volvió a mirar las teclas. Por un momento, el restaurante quedó en completo silencio. Incluso los sonidos de la cocina parecieron haber cesado. Todos esperaban a ver qué pasaba después. En ese momento de silencio, Alex tomó una decisión. Podía tocar algo sencillo y seguro, algo que no lo avergonzara, pero que tampoco impresionara a nadie. O podía tocar algo que mostrara quién era realmente. Algo que demostrara que el talento y la pasión no dependían de dónde venías ni de cómo vestías. Alex respiró hondo, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Los dedos de Alex tocaron las teclas, y las primeras notas del Badno 1 en sol menor de Chopin llenaron el restaurante. Pero estos no eran los sonidos vacilantes e inciertos que Richard esperaba oír. Eran las notas de un maestro tocadas con una precisión, una emoción que paralizó a todos en la sala. La melodía inicial era suave, casi un susurro, pero tenía un peso que parecía impulsar a todos hacia adelante en sus asientos. La mano izquierda de Alex proporcionaba una base suave, mientras que su mano derecha cantaba el tema principal con una ternura que parecía imposible para alguien tan joven. El piano respondía a su toque como si hubiera estado esperando toda su vida por esas manos en particular. La expresión de suficiencia de Richard comenzó a desvanecerse a medida que se desarrollaban los primeros compases. Esto no eran palillos. Ni siquiera era una simple pieza clásica que cualquier estudiante de música pudiera conocer. Era una de las piezas más desafiantes de todo el repertorio para piano. Y el chico la tocaba como si hubiera nacido para ello en el restaurante. Los teléfonos que habían sido levantados para grabar lo que todos esperaban que fuera un momento embarazoso ahora capturaban algo completamente diferente. La mujer que había defendido a Alex antes juntó las manos, con los ojos abiertos de par en par, asombrada. Los inversores en la mesa de Richard se inclinaron hacia adelante, olvidando por completo su conversación de negocios. Dot. A medida que Alex avanzaba hacia la primera sección principal de la pieza, su técnica se hizo aún más evidente. Sus dedos se movían por las teclas con una velocidad y precisión que habría impresionado a los profesores de conservatorio. Pero no se trataba solo de habilidad técnica. Había algo más profundo ocurriendo allí. Algo que llegaba al alma de todos los que la escuchaban. El Chopin Ballad es una pieza que cuenta una historia sin palabras, que pinta imágenes con sonido. En las manos de Alex, esa historia cobró vida. El suave inicio dio paso a pasajes más apasionados. Momentos en los que la música parecía bailar y tocar antes de sumergirse en un territorio más profundo y emotivo. Dot. Rosa se quedó paralizada cerca del piano, con lágrimas corriendo por su rostro. Había escuchado a Alex tocar muchas veces en casa, pero nunca así. La acústica del restaurante, la calidad del piano y algo en ese momento habían despertado en él una sensación inaudita. No se trataba solo de su sobrino tocando música. Era arte ante sus ojos. La pieza seguía desarrollándose, y Alex parecía desaparecer en la música. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo se mecía ligeramente al ritmo.
Cada nota estaba perfectamente colocada. Cada frase, moldeada con esa comprensión musical que solía tardar décadas en desarrollarse. El piano cantaba bajo sus dedos, produciendo sonidos tan hermosos que varios comensales dejaron de comer por completo. Tony, el gerente, estaba junto a la puerta de la cocina, con la boca abierta. En 20 años al frente de Bella Vista, había contratado pianistas profesionales para eventos especiales. Había organizado conciertos y recitales, pero nunca había escuchado nada parecido. El chico no solo tocaba el piano. Lo hacía hablar, lo hacía contar historias que llegaban directo al corazón. A medida que la pieza avanzaba por sus distintas secciones. El ambiente en el restaurante cambió por completo. Lo que había comenzado como una confrontación desagradable se había convertido en algo mágico. La ira y la tensión que llenaban el aire minutos antes dieron paso al asombro y la admiración. Incluso el personal había dejado de trabajar para escuchar. Richard Stone estaba sentado a su mesa, con el rostro cada vez más pálido. Esperaba humillar a un adolescente y demostrar algo sobre la clase social y el lugar que uno ocupa. En cambio, estaba viendo a ese mismo adolescente demostrar un nivel de talento con el que la mayoría de la gente solo podía soñar. La trampa que había tendido se había convertido en su propia pesadilla. Las exigencias técnicas de la pieza eran enormes. Rápidos recorridos por el teclado, ritmos complejos que requerían ambas manos para trabajar independientemente, pasajes que exigían una fuerza y una resistencia increíbles. Alex lo manejó todo con una facilidad que sugería años de estudio y práctica serios. Sus manos se movían como si bailaran, sin vacilar ni tropezar, pero era el contenido emocional de su interpretación lo que realmente lo distinguía. No se trataba solo de una demostración de habilidad técnica. Alex interpretaba la música, encontrando en las notas de Chopin la historia de su propia vida. Las luchas, los sueños, los momentos de duda y los destellos de esperanza. Cada persona en el restaurante podía escuchar sus propias experiencias reflejadas en el sonido. Uno de los inversores de Richard, un hombre que había estado en el negocio de la música antes de dedicarse a la tecnología, reconoció lo que estaba oyendo. No se trataba de un simple aficionado con talento. Era alguien que entendía la música a un nivel que sugería una formación seria y dones naturales que se dan quizás una vez en una generación. Mientras Alex se acercaba a la sección más desafiante de la pieza, un pasaje que muchos pianistas profesionales encontraban difícil, todo el restaurante pareció contener la respiración. La música alcanzó una intensidad increíble, exigiendo un trabajo de dedos rapidísimo y una coordinación perfecta entre ambas manos. Las notas llegaban tan rápido que casi parecían difuminarse, creando una pared de sonido a la vez emocionante y hermosa. Alex recorrió el pasaje a la perfección, con una concentración absoluta. El sudor había empezado a formarse en su frente por las exigencias físicas de la pieza, pero su interpretación no flaqueó. De hecho, parecía estar ganando fuerza a medida que la música continuaba, extrayendo energía del propio piano. La mujer mayor que había defendido a Alex antes se encontró llorando. Había sido profesora de música durante 40 años antes de jubilarse, y reconoció un talento excepcional al oírlo. Este joven no solo tocaba notas en una página. Estaba canalizando algo más profundo, algo que hablaba de la esencia misma de lo que la música podía ser. Incluso el personal de cocina del restaurante se había reunido en la puerta para escuchar. Cocineros y lavaplatos que nunca habían mostrado interés por la música clásica se sintieron cautivados por lo que escuchaban. Había algo universal en la forma de tocar de Alex, algo que trascendía la formación musical o el trasfondo cultural. A medida que la pieza se acercaba a su fin, Alex abrió los ojos y miró al público por primera vez desde que empezó a tocar. Lo que vio lo sorprendió. Todos los rostros del restaurante lo miraban con asombro y respeto. Quienes lo habían juzgado momentos antes ahora lo miraban como si fuera algo precioso y excepcional. Los pasajes finales del Malo se encuentran entre los más bellos de toda la música clásica.
Chopin los escribió como una especie de despedida musical, una suave conclusión a la tormenta de emociones previa. En las manos de Alex, estas notas finales adquirieron una cualidad casi espiritual, como si la música bendijera a todos los que la escuchaban. Richard observó con creciente horror cómo estaba cuidadosamente planeado. La humillación se convirtió en un triunfo para el adolescente al que intentaba destruir. Cada nota que Alex tocaba hacía que Richard pareciera más pequeño, más mezquino, más tonto. Los inversores que se suponía que debían estar impresionados por la gestión de la situación por parte de Richard ahora estaban completamente concentrados en el joven músico. Mientras Alex tocaba el último acorde, soltando un sonido metálico hasta que se desvaneció por completo en el silencio. El restaurante permaneció congelado por un largo instante. Nadie parecía querer romper el hechizo que había lanzado la música. El silencio se prolongó, lleno de la persistente belleza de lo que acababan de presenciar. Entonces, como si una presa se hubiera roto, comenzaron los aplausos. Los aplausos comenzaron lentamente con la mujer mayor que había defendido a Alex antes. Sus aplausos fueron suaves al principio, casi reverentes, como si temiera perturbar el hermoso silencio que siguió a su actuación. Pero en cuestión de segundos, otros se unieron, y el sonido creció hasta llenar cada rincón del restaurante. Alex se sentó en el banco del piano, respirando agitadamente por la intensidad de su interpretación. Sus manos aún descansaban sobre las teclas, y parecía casi sorprendido por la respuesta. Estaría tan absorto en la música que había olvidado dónde estaba, olvidado la confrontación que lo había llevado a ese momento. Durante esos pocos minutos, no había habido nada en el mundo excepto él, el piano y la increíble música de Chopin. Richard Stone permaneció paralizado en su silla, pálido y con la boca ligeramente abierta. La trampa que había tendido le había salido por la culata de la forma más espectacular posible. En lugar de humillar a un adolescente que desconocía su lugar, acababa de presenciar una de las actuaciones musicales más impresionantes que jamás había escuchado. Y todos en el restaurante lo habían visto. Los aplausos continuaron, cada vez más fuertes y entusiastas. La gente estaba de pie, dándole a Alex una ovación que pareció sorprenderlo más que a nadie. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando los rostros que minutos antes habían sido hostiles o indiferentes y ahora estaban llenos de admiración y respeto. «Eso fue increíble», gritó alguien desde el otro lado del restaurante. «Absolutamente increíble». Rosa se secó las lágrimas al ver a su sobrino recibir el reconocimiento que merecía. Siempre supo que Alex era especial, pero verlo actuar frente a tanta gente, ver su reacción ante su talento, la llenó de un orgullo casi abrumador. Una de las inversionistas en la mesa de Richard, una mujer de cabello canoso y joyas caras, se levantó y caminó hacia el piano. Tenía una amplia sonrisa y los ojos brillantes de emoción. «Joven», le dijo a Alex, «esa fue una de las actuaciones más hermosas que he escuchado en años. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Alex miró a su tía Rosa, sin saber qué responder. Había pasado la mayor parte de su vida escuchando que no debía presumir de sus habilidades para no llamar la atención. Pero Rosa asintió animándolo, dándole permiso para compartir su historia. «Toco desde que tenía 7 años», dijo Alex en voz baja. «Empecé con un teclado viejo que mi tía me compró en una casa de empeños». La mujer arqueó las cejas sorprendida. «¿Autodidacta?» «Casi todo», admitió Alex. «Mi profesora de música en la escuela me ayuda cuando puede, y practico en el centro comunitario siempre que me dejan usar el piano». Rosa dio un paso al frente, incapaz de contener su orgullo por más tiempo. «Háblales de Juilliard, Mo», dijo en voz baja. La palabra Juilliard resonó entre la multitud como una electricidad. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. El tipo de un lugar al que solo los músicos más talentosos podrían siquiera soñar con asistir. «¿Estás en Juilliard?»,
preguntó la mujer de cabello plateado, con la voz llena de asombro. Alex asintió, con aspecto avergonzado por la atención. Solo el programa Preol los fines de semana. Conseguí una beca. La revelación provocó rumores en el restaurante. Una beca para el programa Preol de Juilliard era increíblemente rara y competitiva. Miles de jóvenes músicos audicionaban cada año y solo una pequeña fracción era aceptada. Recibir una beca significaba que Alex estaba entre los pianistas jóvenes más talentosos de todo el país. Cuéntales sobre los concursos, dijo Rosa, con la voz ahora más fuerte. Había terminado de avergonzarse de sus circunstancias, de dejar que gente como Richard Stone la hiciera sentir pequeña. Su sobrino era extraordinario. Y ya era hora de que todos lo supieran. Alex parecía incómodo con la atención, pero continuó: he ganado algunos concursos. El concurso de piano para jóvenes artistas del año pasado y el Festival Internacional de Música Juvenil del año anterior. Uno de los hombres en la mesa de Richard, que había permanecido callado durante la confrontación, se incorporó de repente. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente, abriendo mucho los ojos al leer los resultados. Alexander Martínez, dijo, levantando la vista del teléfono. Eres Alexander Martínez. El Alexander Martínez que tocó con la Filarmónica de Nueva York. La primavera pasada, el restaurante volvió a quedar en silencio. Tocar con la Filarmónica de Nueva York era el tipo de logro con el que la mayoría de los músicos profesionales solo podían soñar. Para un joven de 16 años, tener esa oportunidad significaba que ya estaba siendo reconocido como un gran talento en el mundo de la música clásica. Tocaste el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. El hombre continuó, sin apartar la vista del teléfono. La reseña del New York Times calificó tu actuación de impresionante y dijo que eras un joven artista digno de ver. Richard sintió náuseas. No solo había atacado a un adolescente inocente, sino que había atacado a uno de los jóvenes músicos más prometedores. En el país, alguien que ya había logrado más en sus 16 años de lo que la mayoría de la gente lograría en toda su vida. Los videos que se habían grabado del enfrentamiento harían que Richard pareciera no solo cruel, sino también tonto. El pecho de Rosa se llenó de orgullo al ver cómo cambiaban los rostros en el restaurante. Estas personas que habían mirado a su sobrino con sospecha y desdén ahora lo veían como realmente era. No solo un chico del barrio marginal, sino un artista genuino, alguien con un don que trascendía la sociedad. Clase social y situación económica. El dinero que gana con su trabajo a tiempo parcial, dijo Rosa, con la voz claramente oyéndose por todo el restaurante, no solo ayuda a nuestra familia. Paga partituras, el alquiler de la sala de ensayo cuando el centro comunitario está cerrado, los viajes a competiciones y las clases magistrales. Cada dólar que gana se destina a su música. La mujer de cabello plateado miró a Alex con algo parecido a la reverencia. ¿Y acompañas a tu tía a casa del trabajo todas las semanas? ¿Todos los martes? Confirmó Alex. No es seguro que camine sola de noche. La simple declaración golpeó a todos en el restaurante como un golpe físico. Aquí estaba un joven que podría haberse centrado por completo en su música, en su prometedora carrera, pero en cambio se tomaba un tiempo cada semana para asegurarse de que su tía estuviera a salvo. El contraste entre su carácter y el comportamiento de Richard no podría haber sido más marcado. Uno de los otros comensales, un hombre de mediana edad con traje, se levantó y comenzó a aplaudir de nuevo. Eso requirió mucho coraje, dijo, mirando directamente a Alex. Enfrentarse a alguien que intentaba humillarte y luego demostrarle que estaba equivocado de la manera más elegante posible. Los aplausos volvieron a sonar, incluso más fuertes que antes. Pero esta vez, no fue solo por la actuación musical de Alex. Fue por su dignidad, su gracia bajo presión, su serena fortaleza ante la crueldad. Richard miró a sus posibles inversores alrededor de la mesa, y lo que vio le heló la sangre. Ya no lo miraban con admiración. Lo miraban con disgusto, con decepción,
con la expresión que se le pone a algo desagradable que se encuentra en la suela del zapato. «¿Sabes?», dijo uno de los inversores, un hombre que había estado considerando seriamente invertir millones en la empresa de Richard. «Creo que debemos reconsiderar nuestra relación comercial». Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago en su intento de demostrar su superioridad y poner a un adolescente en su lugar. Destruyó su propia reputación y posiblemente su futuro empresarial. La ironía era amarga y completa. Tony, el gerente, dio un paso al frente y miró directamente a Alex con renovado respeto. «Señor Martínez», dijo formalmente, «sería un honor que actuara aquí cuando lo desee. Estaremos encantados de brindar una plataforma para su increíble talento». Alex sonrió, la primera sonrisa genuina que mostraba desde que comenzó la confrontación. «Gracias, pero creo que prefiero tener libres las tardes de los martes. El tiempo en familia es importante». La simple declaración, pronunciada con tan serena dignidad, hizo llorar a varias personas en el restaurante. Aquí estaba un joven que tenía todos los motivos para estar orgulloso, todo el derecho a exigir reconocimiento y respeto, pero que se mantuvo humilde y centrado en lo que realmente importaba. A medida que avanzaba la noche, más y más personas se acercaban a Alex y Rosa. Negocios. Se intercambiaron tarjetas, se discutieron oportunidades y se hicieron contactos. Pero a pesar de todo, Alex siguió siendo el mismo joven educado y respetuoso que había sido cuando entró por primera vez al restaurante. Richard Stone se sentó a su mesa, viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor, y se dio cuenta de que la lección más valiosa de su vida acababa de ser. Instruido por un joven de 16 años con un don para la música y un corazón lleno de amor por su familia. La noche en Bella Vista terminó de forma muy diferente a lo que nadie esperaba. Mientras Alex y Rosa se preparaban para irse, estaban rodeados de gente que quería estrecharle la mano, intercambiar información de contacto y expresar su admiración. A Alex le entregaron tarjetas de presentación de productores musicales, agentes de talento e incluso un representante de una importante discográfica que estaba cenando en el restaurante. «Esta es mi tarjeta», dijo la mujer de cabello plateado que se había acercado a Alex después de su actuación. «Soy la directora de la Fundación Metropolitana de las Artes. Ofrecemos becas y apoyo a jóvenes artistas. Me encantaría hablar sobre algunas oportunidades contigo». Alex miró la elegante tarjeta y luego el amable rostro de la mujer. «Gracias, señora. Es muy generoso». «No», dijo con firmeza. «Gracias. Lo que hiciste esta noche nos recordó a todos porque la música y el arte importan. Convirtiste un momento desagradable en algo hermoso». Richard Stone estaba sentado solo en su mesa. Sus inversores se habían ido uno a uno, ofreciendo excusas corteses, pero claramente definitivas, sobre por qué no seguirían adelante con su relación comercial. El último en irse había sido brutalmente honesto. «Richard, lo que vimos esta noche nos dice todo lo que necesitamos saber sobre tu carácter y tu buen juicio. No podemos ser asociados con ese tipo de comportamiento». Tony, el gerente, se acercó a la mesa de Richard mientras el director ejecutivo contemplaba su postre intacto. «Señor Stone, su cuenta ya está pagada». Richard levantó la vista confundido. «¿Quién la pagó?». «El joven al que confrontó antes». El señor Martínez insistió en pagar toda su mesa. La voz de Tony era cuidadosamente neutral, pero Richard pudo oír el juicio. El gesto impactó a Richard más fuerte que cualquier insulto. Alex acababa de pagar la cena del hombre que había intentado humillarlo públicamente. Fue un acto de gracia que, en comparación, hizo que el comportamiento de Richard pareciera aún más mezquino y cruel. Cuando Alex y Rosa finalmente salieron del restaurante, los teléfonos del otro lado del comedor se llenaron de notificaciones. Los videos que habían grabado ya se estaban subiendo a redes sociales, se compartían con amigos y familiares y se publicaban en diversas plataformas. En una hora, el hashtag #pianoid era tendencia en Twitter.
Para cuando Alex y Rosa llegaron a su pequeño apartamento, los videos habían sido vistos miles de veces. Los comentarios llegaron de todo el mundo, elogiando el talento de Alex y condenando el comportamiento de Richard. Músicos profesionales compartieron los videos y añadieron sus propios comentarios sobre la extraordinaria actuación de Alex. «Alex, tienes que ver esto», dijo Rosa, mirando su teléfono mientras estaban sentados en su pequeña cocina. «La gente te llama héroe». Alex parecía incómodo con la atención. «No soy un héroe», dijo tía Rosa. «Solo toqué música». «Hiciste más que eso, Mio», dijo Rosa, revisando los comentarios. «Mira lo que dice la gente. Los estás inspirando. Les estás demostrando que el talento y el carácter importan más que el dinero o el estatus». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su ático, Richard Stone descubría el verdadero poder de las redes sociales. Los videos del restaurante ya habían sido vistos millones de veces, y la sección de comentarios era una pesadilla de críticas y condenas. Las cuentas de redes sociales de su empresa se inundaban de mensajes exigiendo su renuncia. Los noticieros matutinos retomaron la noticia, entrevistando a expertos musicales sobre la actuación de Alex y a comentaristas sociales sobre las implicaciones más amplias de lo sucedido. «Este joven nos mostró cómo es la verdadera clase», dijo un comentarista. «Respondió a la crueldad con arte, al odio con belleza». El teléfono de Richard sonaba constantemente mientras los periodistas buscaban comentarios. Los miembros de la junta exigían explicaciones y los socios comerciales expresaban sus preocupaciones. Su asistente había dejado de atender llamadas, abrumado por la cantidad de respuestas negativas. Al mediodía del día siguiente, el precio de las acciones de Next Solutions había caído un 15%. Clientes importantes llamaban para reevaluar su relación con la empresa. La propia junta directiva de Richard programó una reunión de emergencia para hablar sobre su futuro en la empresa que había construido. Pero las verdaderas consecuencias para Richard no fueron financieras, sino personales. Sus amigos dejaron de devolverle las llamadas. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron. Los clubes y restaurantes exclusivos donde había sido un invitado bienvenido de repente parecían menos acogedores. Richard descubrió que la reputación, una vez perdida, era casi imposible de reconstruir. Alex, mientras tanto, luchaba con su recién descubierta fama. Su teléfono no dejaba de sonar con ofertas y oportunidades. Las discográficas querían contratarlo. Las salas de conciertos querían contratarlo. Los programas de televisión querían entrevistarlo. Fue abrumador para un joven de 16 años que solo quería centrarse en su música y ayudar a su familia. «No sé qué hacer con toda esta atención», le confesó Alex a su profesor de música en la escuela. «Solo quiero seguir estudiando, seguir mejorando». «Esa es exactamente la actitud correcta», respondió su profesor. «No dejes que el ruido te distraiga de lo importante. Tu música, tu familia, tu educación. El resto es solo ruido». 3 semanas después del incidente en Bella Vista, Alex recibió una carta que lo cambió todo. Era de la Academia Internacional de Música de Viena, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Le ofrecían una beca completa para su programa intensivo de verano, una oportunidad que normalmente solo se otorgaba a estudiantes que ya se habían graduado de la universidad. «Esto se debió a lo que sucedió en el restaurante», dijo Rosa, leyendo la carta por encima del hombro de Alex. «Toda esa gente que te vio tocar, que compartió los videos, que se inspiró en tu historia. Les abrió puertas». Alex asintió, pero su expresión era pensativa más que emocionada. «Es increíble, Tarroa, pero sigo pensando en algo. Nada de esto habría sucedido si ese hombre no hubiera intentado avergonzarme. De una forma extraña, su crueldad creó todas estas oportunidades». Rosa sonrió ante la sabiduría de su sobrino. «Eso es lo que pasa con la gente buena. Mio. Pueden convertir incluso las malas situaciones en algo positivo».
Tomaste su odio y lo convertiste en música. Tomaste su intento de hacerte sentir pequeño y lo usaste para mostrarle al mundo lo grande que es realmente tu corazón. El programa de Viena sería increíble para el desarrollo musical de Alex. Estudiaría con maestros, actuaría en lugares históricos y aprendería de algunos de los mejores maestros del mundo. Pero quizás lo más importante, lo haría todo con la certeza de que se lo había ganado no solo por su talento, sino por su carácter. Mientras tanto, Richard Stone se enfrenta. Un futuro muy diferente. La junta directiva había votado para destituirlo como director ejecutivo, alegando conducta impropia y daño a la reputación de la empresa. Conservó sus acciones para no ser pobre, pero sus días de imponer respeto y ejercer poder habían terminado. Algunos podrían haber sentido lástima por Richards. Caída en desgracia, pero él se la había buscado. Su suposición de que podía juzgar y humillar a alguien por su apariencia y estatus social le había costado todo lo que había construido. 6 meses después, Alex ofreció su primer concierto en solitario en el Carnegie Hall. El lleno total incluía a muchas de las personas que habían presenciado esa fatídica noche en Bella Vista. Rosa se sentó en primera fila con un vestido que Alex le había comprado con su primera actuación antes de interpretar su última pieza esa noche. Alex habló al público. Hace 6 meses, alguien intentó enseñarme que no pertenecía a ningún lugar por quien soy y de dónde vengo. Esta noche, quiero agradecerle a esa persona porque me enseñó algo mucho más importante. Me enseñó que definimos nuestro lugar, no por lo que otros piensen de nosotros, sino por lo que hacemos con los dones que hemos recibido. El público estalló en aplausos y Alex se sentó ante el magnífico piano de Cola Steinway en el escenario del Carnegie Hall. Mientras sus dedos tocaban las teclas y las primeras notas de Bad No One de Chopin llenaban el histórico recinto, Alex sonrió. Este era su lugar. No solo por su talento, sino por su corazón, su carácter y su negativa a dejar que los prejuicios de los demás empañaran sus sueños, que se alzaban al fondo de la sala. Desapercibido para la mayoría, estaba Tony, del restaurante Bella Vista. Había cerrado el restaurante temprano solo para asistir al concierto de Alex. Mientras la hermosa música llenaba el aire, Tony recordó aquella noche de hacía 6 meses y sonrió. A veces, reflexionó, las cosas más hermosas de la vida surgen de los momentos más feos. Y a veces, la gracia de un joven bajo presión puede recordarle al mundo entero lo que realmente importa.